Buenos días. Estamos a escasos 15 días de las elecciones, una fecha importante en el país, una fecha en la que millones de ciudadanos van a asistir después de 5 años a elegir a los nuevos mandatarios en la Cámara de Senadores, mandatarios en la Cámara de Diputados y finalmente el presidente y su vicepresidente. Para hablar sobre este tema que definitivamente ha marcado una historia muy casi violenta en las redes sociales, porque se trataba de bajarse y subirse en las encuestas a los preferidos de los más de 30 candidatos, en este caso 35 candidatos que postulan a la presidencia. Estamos con el abogado Mario Fidel Mantilla, ex congresista y candidato a la Cámara de Senadores. Mario, buenos días. Buenos días, Enrique. Bueno, y un saludo para todos tus seguidores de tu programa. ¿Cuál es tu opinión respecto al momento en que se vive en este momento en el país, toda vez que hay una polarización de los candidatos en las posiciones en que se encuentra cada uno? Bueno, yo creo que acá lo que todos debemos propender es a una reconciliación nacional, porque en los últimos 25 años ha habido una especie de persecución, ataques, ¿no? Especialmente al fujimorismo, todos los partidos políticos generalmente de oposición, izquierda y centro izquierda, inclusive hasta de derecha, a veces se cuelgan del fujimorismo para hacer política, pero estamos viendo que en esta última elección esto ha resultado lo contrario, ¿no? Porque hemos visto en el último debate del Jurado Nacional de Elecciones, donde casi todos los candidatos que estuvieron con Keiko la atacaron, y sin embargo eso ha servido para que ella suba en las encuestas. Entonces, esa estrategia que han venido utilizando, yo creo que ya deben descartarse y por fin preocuparse los candidatos por hacer las propuestas que tienen para solucionar las necesidades que tiene el país, y ya dejar de lado un poco la polarización, la confrontación que tanto se ha gestado en nuestros últimos años. En el debate que ha recordado una expectativa tremenda de los 35 candidatos a la presidencia, casi no se ha visto una propuesta de un plan de gobierno en la que pueda ser creíble, toda vez que los candidatos se han dedicado más a la diatriba, al insulto, a la difamación, y lo que ellos han querido es ganar pantalla para poder levantar de repente sus bonos, porque hay muchos que son los conocidos, y también hay otros que son conocidos en la política nacional. ¿Esto crees que ha marcado alguna preferencia en los candidatos que tienen en este momento, por decir, la hegemonía en el gobierno, en el Poder Ejecutivo? A ver, hemos visto, por ejemplo, cómo el señor Olivera atacaba abiertamente al señor César Acuña, como Carlos Mejía de izquierda también lo atacaba a Keiko, igual el señor Jorge Nieto, y bueno, Keiko mantuvo la tranquilidad, por eso decía, ¿no? Se han dedicado a atacarla y sin embargo esos ataques han servido para que la población aumente su intención de voto, y hemos visto las últimas encuestas donde ha subido pues Keiko en primer lugar y se está distanciando del señor López Aliaga. Entonces, esta estrategia ya no funciona, se puede decir, para los políticos tradicionales que viven de este tipo de ataques. Ahora, ¿qué buscan algunos partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Hemos visto en los últimos años también de que hay partidos políticos como por ejemplo Alianza para el Progreso, Podemos Perú, que buscan tener parlamentarios para justamente negociar votaciones y buscar cupos en el Parlamento, y eso, perdón, en el Ejecutivo, y eso también debemos erradicar, ¿no? Se acusaba al fujimorismo que también manejaba a Dina Gutiérrez, pero en realidad son narrativas que han habido sin ningún medio de prueba, porque el Fuerza Popular en estos últimos años nunca ha tenido espacio ni ha querido participar en los gobiernos para justamente evitar ese tipo de comentarios, pero a veces las narrativas de sectores involucran indebidamente a Fuerza Popular, ¿no? Pero no hay ni un solo ministro, ningún solo funcionario de Fuerza Popular que haya estado ejerciendo algún cargo en el ministerio. Yo particularmente, a mí me hablaron para que asuma un ministerio de producción, porque yo fui presidente de producción cuando estuve en el Congreso, me hablaron y se voceaba inclusive mi nombre a ser ministro de producción, pero simplemente dijimos no, yo no participo,
porque creo que era coherente con la línea que optó Fuerza Popular para no asumir responsabilidades en un gobierno transitorio. Era evidente el momento que vivía, y es evidente también el momento en que Keiko sale a decir su verdad. Y la respuesta ya más común que daba era: yo no fui gobierno, yo nunca llegué a la presidencia, ahora quiero llegar a la presidencia. Y esa narrativa que tú dices, hasta cierto punto es falso, porque hay que tener en cuenta que es la cuarta vez que está intentando llegar al Palacio Keiko, y en las 3 primeras ha fracasado, pero ha tenido el gobierno a través del Congreso. De eso no se puede negar. Y a través del Congreso es que se ha preparado precisamente para esta vez entrar sí o sí al Palacio. Y para eso se ha preparado lo que muchos llaman el fraude anticipado. ¿Cómo? Haciéndose lo que hizo Montesinos en su primera gestión: apropiarse de todos los poderes del Estado. Y eso lo dice las mismas afirmaciones que él se ha firmado. Entonces, en ese escenario en el que estamos ahora, ya eso que se habla ya no es narrativa prácticamente, ya es una cosa concreta, y la que mucha gente está hablando. Ya lo dijo Porky, ya estamos esperando un fraude. O sea, quiere decir que el fraude ya está preparado. Claro. En ese escenario, Mario, hay todavía la esperanza de algunos postulantes a la Cámara de Senadores, a diputados, gente joven que está participando, de repente con la esperanza de recuperar el sistema político que tanto daño le ha hecho al país. A ver, te escucho, Enrique, con el lenguaje de muchos opositores, donde dice que Fuerza Popular ha preparado todo el terreno. No es verdad. Déjame terminar. Eso es otra narrativa que tienen ciertos sectores de oposición. Fuerza Popular en estos momentos solamente tiene 23 parlamentarios. El Congreso tiene 130. En la anterior gestión 2020-2021 solo hubieron 11 parlamentarios de Fuerza Popular. Y quien propuso todas las reformas electorales para que ocurra esta concurrencia masiva de candidatos ha sido el señor Martín Vizcarra en su momento, cuando propuso modificatorias a la ley electoral. Entonces todo esto viene del señor Martín Vizcarra. O sea, no pueden acusar a Fuerza Popular. Esa es otra narrativa que siempre inventa, pues, para acusar a Fuerza Popular, y no es verdad. Ahora, si hablamos de fraude, ya está saliendo a la luz que Fuerza Popular hizo una acción constitucional de habeas data contra el OMPE, para que le enseñe las actas del año 2021 cuando postuló con Pedro Castillo. ¿Y qué está saliendo? Que hay candidatos, que hay personas muertas que han votado, personas que señalan haber votado por Fuerza Popular y sus votos, y en una mesa aparecen 0 votación. O sea, el fraude ha sido producto de la oposición, un sector caviar, sector de izquierda. Ahora, que quieren acusar ahora a Fuerza Popular que está manipulando, yo creo que es una narrativa sin ninguna evidencia, solamente de suposiciones que hacen algunos. Bueno, ¿no? Como también decían que Fuerza Popular, que Keiko manejaba el Poder Judicial, manejaba el Ministerio Público, y eso era totalmente falso, porque si hubiera sido cierto, entonces ella no hubiera estado en la cárcel 14 meses, ¿no? Y le han metido en la cárcel 3 veces, por 16 meses, entonces no hubiera estado en la cárcel. Entonces todas esas narrativas, como te digo, son del sector de oposición, sector del fujimorismo, que no quieren o no la quieren ver en la escena política que con Fujimori. Te hago esa aclaración, ¿no? Esas narrativas es precisamente porque se han visto las evidencias, y no es como tú dices que es falso. Si esto lo retrotraemos a la época de Martín Vizcarra, no te olvides de que Martín Vizcarra ha estado de acuerdo con Keiko en algunas oportunidades, y cuando finalmente Martín Vizcarra se vio presionado, tuvo que cerrar el Congreso. Entonces, la venganza de ese cierre de Congreso es precisamente que Martín Vizcarra está preso. Y eso tú eres testigo, porque en su momento tú también has sido parte del Poder Ejecutivo y parte del gobierno. Estabas a la par, porque has sido tú vicepresidente del Congreso. Entonces, en ese momento teníamos la oportunidad de que Moquegua podía haber sido una potencia política,
porque teníamos a Martín Vizcarra de presidente, a Mario Fidel Mantilla como presidente del Congreso en su momento, y teníamos también a un premier, que era el ingeniero Ceballos, pero se dejaron pasar las oportunidades. Ha imperado más la diatriba, los insultos, los golpes bajos, y ha hecho daño a la política nacional. Lo que queremos ahora en estas nuevas elecciones es recuperar precisamente el sistema político que tanto daño ha hecho al país y que sigue haciendo daño. ¿Qué podemos hacer para eso? A ver, primero te quiero aclarar de que es, una vez más te digo, es otra narrativa, otra falsedad, que nosotros hayamos sido obstruccionistas, confrontacionales, como decía Martín Vizcarra. Pero lo dijo los mismos congresistas de Keiko. Mira, ella misma ha dicho de que no el proyecto Chinecas, ¿qué dijo? No. De que no le interesaba a Keiko, porque eso iban a inaugurar cuando iban a ser gobierno. No le interesaba ni 10.000 ni 100.000 ciudadanos que se perjudiquen. O sea, ¿eso también es una narrativa? Mira, acá tengo una publicación de lo que decía el ministro Torne. Él decía: Congreso no ha sido obstruccionista, y Torne ha sido el ministro de Economía de Pedro Pablo Kuczynski. También tengo las declaraciones del señor Carlos Oliva. Aquí está. ¿Qué decía Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas del señor Martín Vizcarra? ¿Qué dijo? Aseguró que las propuestas hechas por su sector han tenido receptividad de gran parte de los congresistas, lo que demuestra la buena relación que ha tenido con este poder del Estado. Mi papel es el proponer mejoras en la economía, y en ese ámbito hemos tenido en este año una relación de trabajo con el Congreso que ha sido fructífera. Eso decía el ministro de Economía del señor Martín Vizcarra. Sin embargo, que quiero aclarar, Enrique. Entonces, no es verdad cuando nos acusaban que éramos obstruccionistas. Esa ha sido una narrativa, porque desde que Fuerza Popular ganó, tuvimos 73 congresistas en el año 2016, desde el primer momento, el primer mensaje que dio el Pedro Pablo Kuczynski fue, y tú debes recordar: vamos a robarnos unos 30 parlamentarios de Fuerza Popular a través de prebendas. Eso está grabado también y está publicado. Entonces, no es verdad. El objetivo era hacer quedar mal al Congreso, simplemente porque éramos mayoría, y ver la forma como cerrarlo, acomodar el lugar. Los ministros decían una cosa y al día siguiente Martín salía con otras cosas, ¿no? Entonces, ahora, si hablamos de estos congresos que han decaído en los últimos años, ¿culpa de quién es? No es culpa de Fuerza Popular, eso también es culpa de Martín Vizcarra. ¿Por qué? Porque tú te recordarás cuando él hizo el referéndum del famoso sí, no, ¿te acuerdas? Claro, lo dijo que no de reelección, nada. Entonces acomodaron todas las elecciones de acuerdo a lo que quiso Martín Vizcarra, y curiosamente ese nuevo Congreso que entró con esas reformas que propuso Vizcarra, ese Congreso lo votó a Vizcarra. Y no diga que fue promovido por Fuerza Popular, porque Fuerza Popular solamente tenía 11 parlamentarios. Entonces no es verdad, es que yo tengo que aclararte. Claro, o sea, no es verdad lo que están diciendo. O sea, hay que ser, y no hay ninguna prueba, no hay ninguna evidencia de que Fuerza Popular haya manipulado. Tú como que me dices a mí que yo también tengo mi antiposición contra Keiko. No, lo que pasa es que son evidencias que se han visto. Pero ¿qué evidencia? O sea, ¿qué evidencia? Son evidencias. Te estoy mostrando. Las evidencias son las mismas congresistas que han hablado, cómo es que ella les imponía. Pero te estoy mostrando lo que decían los ministros. Y no solamente ellos, es que los ministros son pasajeros. Y como los ministros son pasajeros, hay también congresistas que no son pasajeros, pero sí están en el Congreso, al mando de un partido político. Por eso te dicen, hay algunas vacas en el techo, y nadie sabe cómo llegaron esos animales al techo. Esa es una paradoja, ¿no? Es que lo que pasa, Enrique, es de que en política hay muchas suposiciones, y supongo, como te decía, que Keiko manejaba el Congreso, que el Poder Judicial, que la Fiscalía estuvo 16 meses presa, ¿no? La prensa nacional, lógicamente parcializado, como lo tenemos en este momento, la prensa nacional, los canales de televisión, todos son a favor de la derecha. Entonces, tenemos que ver también la otra parte, las redes sociales, las provincias, en las regiones. Hay que escuchar a la gente. No nos enfrasquemos en lo que fue Keiko Fujimori, en lo que va a ser Keiko Fujimori a partir del 28 de julio del próximo año. De este año. Bueno. Pero al margen de eso, tu presencia acá es, Mario, para conocer, porque tú ya eres un hombre de experiencia y has hecho política en el Congreso.
has estado donde de repente muchos isleños aspiran a estar ahí, como tienen todo el derecho. Postulas ahora a la Cámara de Senadores, que va a ser un ente poderoso. Poderoso. Nadie lo va a poder vacar, nadie le va a poder decir, ellos van a disponer y ellos van a gobernar, inclusive van a estar sujetándolos al presidente que vaya a salir. Ya. En ese escenario, ¿cuál va a ser tu papel? Fundamentalmente para la provincia de Hilo, si es que llegas a ser congresista. Ya, primero vamos a aclarar esa otra narrativa de que el Senado es poderoso, esa es otra. Es que las leyes que han dado, las leyes que han dado en el Congreso precisamente están adecuados para eso. Es que en esa sí, han capturado el Poder Judicial, ya, han capturado la Fiscalía, ya, han capturado el Tribunal Constitucional, han capturado el Defensoría del Pueblo. O sea, ver, ya no hay herramientas mira, a la población, no, el poder poderoso va a ser la Cámara de Senadores. Desde el año 2000 hasta 2025 hasta ahora, ¿por qué no ocultan qué pasó del 2000 hasta el año 2025? ¿Quién designaba al Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo? ¿Quién designaba? ¿No era el mismo Congreso? ¿Por qué solamente acusan a Fuerza Popular? El Congreso de ahora no es el Congreso de hace 20 años atrás. Bueno. No, el Congreso de ahora es peor que el Congreso de la gestión anterior. ¿Y este Congreso está producto de quién? Pero producto de los congresistas, de los animalitos que están en el texto, que saben cómo han llegado. Del señor Vizcarra, él es el que propuso esta reforma. Pero ese es el odio que tienes a Vizcarra desde el momento que te sentaste en el Congreso. Yo no tengo, eso ha sido evidente. Yo no tengo odio. Al contrario, mira, yo te voy a decir, mira. Pero dentro yo te voy a decir una verdad. Dentro del escenario político, los odios no se manifiestan sentimentalmente, se manifiestan con el trabajo que se hace. Pero el odio ha sido de Vizcarra hacia nosotros. Yo te voy a explicar. Por eso, pero de él hacia nosotros. Martín Vizcarra tenía que defenderse. No, es que te estoy diciendo que eso era falso. Mira, cuando Vizcarra iba a asumir el cargo, ¿ya? Yo era, sin que nadie me lo diga, era uno de los opositores que denunció en el Congreso los problemas que él tenía acá como gobernador regional. ¿Por eso que está preso? No. Claro, sí, claro, está preso. Pero eso era antes de que ocurran los problemas. Cuando él todavía ni siquiera era presidente, cuando era presidente del PPK. ¿Ya? Entonces, cuando ya se descubrió que el señor PPK había coimeado con las empresas brasileñas y con el tema de la venta del gas, y ya se sabía que iba a renunciar, lo íbamos a vacar, sí, porque se encontraron las pruebas. No es suposiciones. Yo te lo revelo acá para que la gente sepa. Se encontraban las pruebas que él había coimeado para regalar nuestro gas en la gestión de Toledo. Él ya había anunciado que iba a renunciar. ¿Y sabes qué? Ahí fue cuando Vizcarra conversó con Keiko y ambos conversaron para que Vizcarra asuma. ¿Y sabes qué me dijo Keiko? A mí personalmente, yo lo digo en público, me dijo: Mario, hemos conversado con el señor Vizcarra para que él quiera asumir la presidencia y nos ha pedido que lo apoyemos y nosotros los vamos a apoyar. Queremos que ordene la economía del país y la parte política para que entregue un país saneado en el año 2021. ¿Ya? Eso es lo que me dijo Keiko a mí. Ese era el propósito con Vizcarra. Y te estoy hablando de lo que a mí me dijo personalmente. Esto no es invento. ¿Ya? Eso se supo. Eso es invento. Pero te digo yo te estoy diciendo lo que te digo, lo que me dijo a mí. Eso ha sido público. Que también ha sido público la presión de Keiko a solicitarle algunas carteras del ministerio. Eso es lo que él dice. Pero yo te estoy diciendo lo que a mí me dijo Keiko y lo que estaba ocurriendo. Entonces tenemos que apoyarlo para que haga una buena gestión. Ese fue el mensaje. Bien, Keiko, le dije, que vamos a apoyarlo para que le moleste. ¿Qué pasó? A las 2 semanas se nos volteó. Comencé a decir que la confrontación... Claro, tenía que voltearse porque ya sentía la presión de... No había ninguna... ¿Por qué? Porque había un segundo poder te digo, en el Congreso. Eso es falso. ¿Cómo que no había falso? ¿Cuántos congresistas estaban ahí? Y te digo, mira, acá eran 77 congresistas. Mira, te voy a explicar algo más, ¿ya? Cuando el señor Olachea, acá está teniendo una publicación en Google, ya busquen, Olachea, ¿qué dijo? Extiendo la mano al Ejecutivo para trabajar juntos por el país. Este mensaje lo dio, te lo digo, lo dio, porque el señor Olachea, que era el último presidente del Congreso de mi gestión, me llamó para que yo de alguna manera lo oriente, de una especie como asesor. Y yo le dije: Pedro, sal a los medios de comunicación, como lo están acusando que somos autoritarios, sal y di el mensaje de que extiendes la mano al Ejecutivo para hacer una agenda común en beneficio del país.
Lo dijo 3 veces. ¿Acaso tuvo respuesta de Vizcarra? No tuvo. Entonces, por eso te digo de que acá el objetivo era cerrar y calificarnos como lo peor. Ese es el objetivo. Entonces cuando dicen que el Congreso, que manipula, ese es falso. Algo tiene que haber, porque no solamente las narrativas pueden ser negativas, pueden ser también positivas. Hay muchas narrativas que dicen que ya prácticamente Keiko ya es presidente. Son narrativas. Bueno, sí. Y hay que ver, hay que tomarlo de dónde viene, de quién viene, y hay que ver si esa narrativa realmente son narrativas, o sea que si gana, ya que digo, Mario, claro, ¿por qué dicen eso? Porque a la izquierda se ve, nota que no tiene aceptación, acá mismo en Hilo, no tiene aceptación de la población porque saben a dónde nos va a llevar la izquierda. Entonces, como se ven perdidos, lo único es, Keiko, o sea, todo es Keiko, ¿no? Son narrativas que se dan. Son narrativas suposiciones. Tanto de la derecha como de la izquierda. Entonces, porque muchos dicen que tú eres de izquierda y no eres comunista. Hay otros comunistas que no son de izquierda, pero son comunistas. En fin, tampoco no podemos olvidar de que otros partidos relevantes en el país que han gobernado en su momento y no han llegado a la presidencia, que han gobernado desde el Congreso, como es el Partido Aprista, que han nacido en el socialismo. Esto no nos olvidamos, y nadie habla de eso. Pero no nos enfraquemos en esto, y esto ya es cuestión pasada. Hablemos de la segunda pregunta. Llegando a la Cámara de Senadores, ¿qué vas a hacer por Hilo? ¿Qué vas a hacer por la región Moquegua? Correcto, me parece muy bien, ¿no? Yo, mira, y tú eres testigo, yo estoy haciendo público un compromiso de que desde el primer día que yo llegue al Senado, si es que me dan el respaldo popular, el primer trabajo que yo voy a hacer es impulsar el famoso megapuerto que siempre se habló acá en Hilo, ¿no? Yo fui el autor de un proyecto de ley que después fue ley aprobada por unanimidad del Parlamento, aun cuando los arequipeños y tacneños se oponían. Yo fui el autor de una ley, la 30.762, que declara de interés nacional la promoción, o sea, promover, consolidar a Hilo como una zona estratégica para el desarrollo portuario. Esta ley tuvo como finalidad principal que las autoridades de Moquegua y las provinciales de acá promuevan a Hilo, ¿no? Promuevan a Hilo para que se construya acá el megapuerto. Pero hemos visto que desde el año 2018, en que fue aprobada esta ley de mi autoría, hasta el día de hoy, ni una sola autoridad, ninguna autoridad ha movido un dedo para promover a Hilo y acá se haga un megapuerto. Ha pasado la gestión del señor Zenón Cueva, que ha sido un desastre en política portuaria, inclusive teníamos una autoridad portuaria regional que la cerró prácticamente. Entró la señorita Gilia Gutiérrez y en vez de promover el puerto se ha encargado de promover a los famosos señores de Sauder Perú con este famoso rompeolas que le beneficia a Sauder, porque entre Sauder, el muelle Sauder y Napu, la carga, el 80% lo mueve Sauder. O sea, ese rompeolas favorece aquí a Sauder, no a Napu, más a Sauder que a Napu. Entonces, sin embargo, dejaron de lado esta ley. Entonces, por esa razón es que yo, el compromiso que yo asumo públicamente es, de llegar yo a ser Senado, voy a hacer un trabajo de coordinación, porque yo no puedo hacer obras. Sí puedo monitorear, puedo apoyar a mi región a través del gobierno regional, a través de la municipalidad provincial, para impulsar a Hilo y ponerlo en los ojos del mundo, como lo está haciendo Arequipa con Corío y como también lo hace Tacna con Sacaste la ley del megapuerto, pero ahí lo dejaste, cuando tu función era exigir a las autoridades a través de fiscalización, obligación, a que promuevan, como tú dices, a que vaya adelante este megapuerto. Finalmente no se hizo nada. Entró Gilia Gutiérrez, logró por lo menos sacar un compromiso a la empresa Sauder para que la empresa Sauder avance en algo el megapuerto con la construcción del abrigo. Con la modificación y con la modernización del muelle. Es cierto que en la época de Martín Vizcarra también se promovió la llegada de los bolivianos, pero quedó solamente en intenciones, no se ha hecho. Ahora vas a impulsar realmente con otra ley, porque si la ley ya está hecha. No, yo lo que voy a hacer es impulsar en gestión. Por eso. O sea, en gestión. Ya la ley está dada. Está dada. ¿No? Ahora, tú me dices, ¿qué hice con yo hice, acá vino la delegación boliviana, para que también ellos puedan, te acordarás. Se ha hecho intercambio de las cámaras de comercio. Por eso, esa que tú ya ha quedado ahí. Claro, lamentablemente se cerró el Congreso en 2019, ¿te acuerdas? Entonces, no me digas que porque Macaro entonces, ¿qué beneficios que acá ese tema también tienen que verlo, pues, para que la población sepa.
porque a veces a la gente les mueve y dice que cierren el Congreso, que maquen al presidente, o sea, es fácil, o sea, es bonito promover esas cosas, pero ahí están por las consecuencias. Cerraron el Congreso, yo que estaba promoviendo todo eso, se frustró. Cuando estuvo la señorita Gila Gutiérrez con Dina Boluarte, estuvieron viendo el convenio, el compromiso del Ministerio de Transportes para construir la carretera de doble vía de Moquegua a Hilo. Hubo el compromiso del Ministerio, la vacaron a la señorita Dina y se frustró todito. Entonces, esas cosas de cierres, de congreso, de vacancias, eso no le trae nada bueno al país de ninguna región. Son narrativas, pero según tú. No es narrativa, son narrativas, eso le trae problemas a un país. Entonces, lo que yo quiero hacer, como te digo, es ayudar a impulsar. Pero este trabajo no solamente va a ser mío, porque yo voy a tener que convocar a la gobernadora regional y después al nuevo gobernador y también al alcalde y después al nuevo alcalde para hacer un trabajo conjunto, coordinado, cómo impulsar. Yo les puedo ser una especie de embajador en Lima para abrir las puertas hacia las embajadas asiáticas, como son la de China, la de Japón, Corea, Singapur, para Alemania, para Holanda, Italia, etcétera, y algún país finalmente se interese en invertir en este megapuerto. Pero no hablamos, cuando hablamos de megapuerto, no hablamos de muelle de Napu, ojo, no es el muelle de Napu no, hablamos de un nuevo puerto que debe ser acá en Catacatas, donde está el cuartel. Vas a trabajar sobre ley ya hecho, ya hay una ley y eso hay que impulsar. Eso hay que impulsar. En el tema de salud. Bueno, en el tema de salud, esa es una, ¿qué te digo? Bueno, yo te digo, mi primer compromiso es ese, ¿ya? Ese compromiso. Tú me dices qué propuestas tengo. Ya. Otra propuesta que también tengo, que yo ya la trasladé a mi partido, Fuerza Popular, de llegar al gobierno, que es, tenemos acá nuestra costa marina que está depredada. Está depredada. Tú vas al desembarcadero, no encuentras lapa, no encuentras tolina, encuentras poco pulpo, no hay erizo, el choro también ya casi está escaseando, caracol, ni hablar, desapareció el caracol. Entonces necesitamos hacer un repoblamiento de la costa para recuperar las especies marítimas de nuestro mar. ¿Qué es lo que estoy proponiendo yo? Hacer gestión para que el Ministerio de la Producción le asigne un presupuesto al gobierno regional a través de Produce, ¿no? Y se construyan unos laboratorios de reproducción que se llaman los famosos hatchery, donde se van a reproducir los embriones de cada especie, y una vez que se desarrollen, echarlos al mar para que se reproduzca, hacer un repoblamiento. Entonces, de esta manera vamos a recuperar la riqueza de nuestro mar, que está depredado porque hay una sobreexplotación por tanta gente que ha venido a Hilo, y lo primero que hacen es dedicarse a la pesca artesanal. Entonces, como hay una sobreexplotación, necesitamos recuperar nuestro mar, y que Hilo se convierta en un plan piloto a nivel nacional en lo que es acuicultura, que desde aquí se empiece este trabajo de repoblamiento del mar hacia toda la costa de Perú, y por qué no decirlo, de entre poco que el Perú se convierta en una potencia en acuicultura en toda América Latina. Ese es otro compromiso que yo también estoy haciendo, que no es fácil, perdón, no es tan complicado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque construir los laboratorios que estoy indicando no cuesta tanto. Cada laboratorio cuesta por menos de 8 o 9 millones de soles, no es más. Que sean 5, que si metan 50, 60 millones, es un pelito que se arranca al Ejecutivo para que pueda invertir en esto, ¿no? Ojalá se concretice. Son compromisos que yo estoy asumiendo que son posibles hacerlos. Yo no estoy hablando de cosas imposibles. Estoy asumiendo compromisos que son posibles. Entonces, con esta manera vamos a mejorar la economía de los buzos, de los extractores de mariscos, y también, ¿por qué no decirle? Algunos peces, ¿no? Como el lenguado, ya tenemos un experimento acá de la reproducción de la corvina, ¿no? Por fundición. ¿Por qué no incentivar la apicultura? ¿Qué es lo que nos falta acá en el Perú? Ese es otro compromiso. Un tercer compromiso que tengo es que yo, cuando estuve también en el Congreso, estuve trabajando algunos ajustes constitucionales y también legales para promover la transformación de nuestros recursos naturales, ¿no? Especialmente la minería, porque estamos viendo cómo las grandes empresas mineras están exportando el cobre en concentrado, o sea, en mineral chancado molido en polvo, y lo funden en China, ya lo funden, lo purifican y lo transforman. Entonces, yo lo que estaba trabajando en el Congreso, y tengo las pruebas de las evidencias, ¿no? Estuve trabajando ajustes constitucionales y legales para promover que esa transformación que la hacen en China, en otros países, la hagan acá en el Perú. Entonces, eso también quedó pendiente con el bendito cierre del Congreso, ¿no? Quedó pendiente. Y lamentablemente, desde que yo salí del Congreso, ningún parlamentario se ha preocupado por continuar con ese impulso. Y eso definitivamente va a trabajo, ingresos para el país, mayor desarrollo, mayor industria. Entonces, son esas cosas importantes
que yo estoy asumiendo como candidato en este momento, que también, como te digo, son posibles, es posible, ¿ya? Y un cuarto proyecto que también tengo en mente fue de que cuando yo era presidente de la Comisión de Producción, observé que en el Ministerio de la Producción hay un programa que se llama Innovate Perú, ¿ya? En este programa Innovate Perú, que tiene un presupuesto, se promueve para que los micro y pequeños empresarios presenten proyectos innovativos y el Estado les da un capital semilla sin retorno, o sea, se quedan con el capital, pues siempre y cuando le inviertan en lo que están presentando, ¿no? Para incentivar la micro y pequeña empresa. Lamentablemente ese programa no lo están haciendo funcionar bien, pero yo lo que quiero hacer, y lo que también he propuesto a mi partido, es que ese programa se amplíe para los jóvenes, o sea, los universitarios, los egresados de centros superiores de estudios, institutos, del SENATI, ¿no? Presenten un proyecto al Ministerio de la Producción y el Estado les asigne un capital de 25.000, 20.000 soles, 30.000 soles, que si tú sumas tampoco es un capital enorme para el presupuesto público, ¿no? Entonces, con ese presupuesto, a ese estudiante, a ese egresado, ¿no? Se le permite que inicie un emprendimiento y una actividad propia, de tal manera de que no va a estar interesado solamente en buscar un trabajo en una empresa, sino además puede iniciar un negocio propio. Esas 4 cosas son las que yo tengo en mente desde ahora. El tema de salud, el tema de educación, ya es un tema ya del Poder Ejecutivo, que también en Fuerza Popular ha asumido compromisos en su plan de gobierno de construir más hospitales, más colegios y todo lo demás, ¿no? Bueno, sinceramente, a mi opinión, más esperanza hay en Mario Fidel Mantilla que en Fuerza Popular. ¿Por qué? Porque Mario Fidel Mantilla pues es sileño, y no creo que estando ahora en el poder, en la Cámara de Senadores, se olvide de Hilo, que solamente en campaña ofrece, propone, y llegando allá se olvida. Eso no esperamos de Mario Fidel Mantilla. Mario Fidel Mantilla es sileño, es conocido en Hilo, es hileño nato, neto, como quiera llamarlo, pero es un hombre que quiere a su tierra, a su pueblo. Gracias. No te estoy echando flores, no. Solamente estoy diciendo lo que yo siento en la calle. Yo te conozco más de 30 años, y como persona eres una bella persona. Como político puede ser cambiante, puede ser que se pega mucho a la narrativa en contra, no a la narrativa a favor, pero definitivamente el pueblo de Hilo merece la atención de sus autoridades. Hemos tenido autoridades que han estado en el poder, como te lo repito, tú has estado en el poder, el señor Ceballos ha estado en el poder, Martín Vizcarra ha estado en el poder. ¿Qué hemos conseguido? ¿No? ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué hemos avanzado? Tenemos un gobierno regional que es el único gobierno regional durante toda esta época de gobiernos regionales en Hilo, en la región Moquegua, que ha hecho inmensamente varios viajes, gestiones en Lima, y se ha logrado avanzar en obras de impacto. Eso no es narrativa, eso es una cosa real, y es necesario trabajar este Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales. Me parece que ahí está el secreto, porque si vamos a trabajar en un gobierno a la cual aspiramos participar en el poder, pues unamos esfuerzos. ¿Por qué? Porque Hilo necesita eso, la región Moquegua necesita de eso. Entonces ahí ya no tiene que haber narrativas en contra, que la fiscalización hace que la persecución política destruya la democracia en el país. Yo creo que en ese camino no estamos. ¿Algo más que puedes hacer para Hilo, para la región Moquegua, y finalmente pide a tus amigos fujimoristas que realmente de la gestión anterior a esta gestión se han achicado, se han reducido? ¿Qué ha pasado? Yo te agradezco por las palabras de alabanza, bueno, de reconocimiento que has tenido conmigo, Enrique, y no son palabras, ¿sabes? Porque yo no soy un hombre de quedarme sentado o asumir un cargo y estar sentado, no. Yo cuando estuve en el Congreso, y lo digo públicamente, porque hay gente que a veces opina sin conocerlo, dice, ¿qué hizo por Hilo? No hizo nada, que por acá, que por allá. Yo a esa gente que no se informa, a los que no se informan, yo les digo, a ver, que me digan, ¿qué parlamentario por Hilo y Moquegua, desde el año 1980 hasta el día de hoy, qué parlamentario ha hecho más gestión y qué parlamentario ha conseguido más presupuesto para más obras en todo Hilo y Moquegua? Ninguno.
y lo digo públicamente, ninguno, ni Julio Díaz Palacios, ni Ernesto Herrera, ni la Cristina Constantinides, ni el mismo Vicente Ceballos, ni el señor, el hijo de Jaime Valencia, ninguno ha hecho lo que yo he conseguido, y lo digo con satisfacción personal. Entonces, cuando dicen qué cosa hizo, que no hizo, que yo no hice nada, eso es falso, ¿no? Acá tenemos las evidencias concretas, la sede judicial, que nunca se iba a construir y logramos que se construya. Son como 15 millones. El desembarcador pesquero artesanal, que estaba abandonado por la empresa Alicia, que lo dejó destruido. Conseguimos que el ministro le asigne un presupuesto de emergencia para iniciar la reconstrucción, o bueno, reiniciar la construcción, y ahí está terminado, se invirtieron como 30 millones de soles. Tenemos los primeros pasos para que se haga el nuevo Instituto Tecnológico de la Cárcel. Cuando estaba abandonado, cuando nadie se interesaba, fui yo quien hice las visitas, inclusive lo hice venir acá al viceministro de Educación, ¿no? Y otras cosas más para irlo, ¿no? En Miramar, circulación Cajón, acá en la línea férrea de Monterrico, al costado de esa vía de evitamiento que existe, los sitios pesqueros y la agroindustrial que ya iban a ser cerrados, se mantuvo la